Buenas tardes, mi nombre es Maritza Paredes, yo soy profesora de la sección de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y junto con mis colegas Manuel Dangmer, director del programa de pregrado, y Robin Cabañón, director de la maestría, yo dirijo el doctorado de Sociología. Los tres hemos iniciado esta experiencia de tener y retomar la experiencia de tener los miércoles un seminario que le llamamos de sociología. Este año hemos tenido la suerte de tener increíbles invitados, hemos aprendido muchísimo y nos ha permitido también estar conectados entre nosotros. Así que estamos muy contentos de cerrar este ciclo de eventos y de seminarios y de aprendizaje, teniendo la participación de un querido colega, José Hutchinson, quien va a presentar hoy día su trabajo sobre Dubois y la modernidad racializada. Él no solamente ha coautoriado un libro sobre este tema recientemente, seguramente nos hablará de ello, es profesor de sociología de la Universidad de Brown y tiene un interés particular por la sociología de Dubois, la sociología de la decolonización, de la modernidad racializada, ¿no? Y temas relacionados al capitalismo, el racismo y la colonialidad. Así que yo no quiero demorarme más tiempo para darle la bienvenida a José. Sin embargo, solo quería mencionar que el formato de estas conversaciones tienen dos partes. Una primera parte en donde José va a hacer una exposición de más o menos unos 45 minutos, y luego tenemos preguntas abiertas del público. Ustedes pueden ya sea levantar su mano o poner el signo de mano junto a su nombre, yo estaré atenta a ello. También pueden escribir por chat las preguntas, sin embargo siempre es mucho más interesante escucharlo. Y voy a tratar de que las preguntas vengan como en grupo, unas 2 o 3 preguntas. Luego le damos la palabra a José y luego seguimos así para también tener una conversación más amena. Así que, sin más preámbulos, bienvenido, José. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí, aunque sea un aquí virtual, pero la virtualidad nos ha permitido mantener algunas conversaciones a larga distancia, así que no es del todo mala. Como mencionaba Maritza, yo voy a hablar, bueno, permítame que comparta pantalla. Un segundo. A ver. ¿Qué? Antes probé y andaba bien, y como siempre cuando uno... Creo que solo tienes que darle full screen ahí. Sí, pero para que se vea, no se está viendo bien. Estoy tratando de que se vea de otra manera, pero no lo consigo. ¿Qué es lo que ven ustedes? Disculpen que les pregunte. Pero... Vemos la versión del PowerPoint, pero en pequeño, cuando no está Claro, todavía en full screen. sí. Así que sí. Estoy tratando de hacer de que se vea la versión en grande. Y, em, a ver si lo consigo ahora. Discúlpenme, antes probamos y siempre pasa, ¿no? Con estas cuestiones tecnológicas que... Ok, bueno. Listo, ahora sí. Bueno, Perfecto. muchas gracias y gracias por la paciencia. Bueno, yo les voy a hablar de la sociología de W.E.B. Du Bois. Él lo pronunciaba Du Bois, aunque el nombre es francés, él insistía en pronunciarlo Du Bois, así que vamos a seguir con la pronunciación que él usaba. La presentación está basada, como decía Maritza, en un libro que escribí con mi colega Carida Brown, que es profesora en UCLA, y
en la sociología norteamericana y también en otras partes del mundo hay un creciente reconocimiento de Du Bois como uno de los iniciadores, de los fundadores de la sociología. Aldon Morris, un colega de Northwestern University, escribió un libro mostrando claramente que la sociología norteamericana empieza con Du Bois en Atlanta, mucho antes de Chicago, que es el lugar donde acaso se sostiene que empezó la sociología. Y nosotros, el libro empieza ahí donde termina el libro de Aldon Morris, y si aceptamos la premisa que Du Bois fue uno de los fundadores de la sociología, nos preguntamos cuál era su sociología. ¿Hacía simplemente lo que después se hizo en Chicago o en otras partes, pero más temprano, o tenía otra forma de hacer sociología? Y lo que argumentamos en el libro es que Du Bois fue no solo uno de los fundadores de la sociología empírica, que lo fue, sino también un teórico social que desarrolló un enfoque teórico y metodológico original. Es decir, que Du Bois no hacía lo mismo que después hizo Parker en Chicago, o Durkheim en Francia, o Weber en Alemania, sino que creó una aproximación teórica metodológica original diferente, y que nosotros creemos que hay que rescatar y volver a ella y pensar qué es lo que significa para nosotros hoy, cómo reconstruimos la sociología a partir del trabajo de Du Bois. Ahí en la tapa del libro hay una pintura de Du Bois. Esa es la persona de la que hablamos. ¿Por qué Du Bois? Bueno, Du Bois es parte de una tradición de pensamiento antirracista y anticolonial que se conoce como la Black Radical Tradition, la tradición radical negra, que es una tradición de pensamiento que surge de la experiencia y de las luchas de la diáspora africana. Y dentro de este corriente de pensamiento, donde se puede pensar también a Walter Rodney, a C.L.R. James, a Sylvia Wynter y a muchos otros, Du Bois es uno de los pensadores más importantes y desarrolla un análisis singular y original de la modernidad y del capitalismo. Por eso nos parece importante recuperar el trabajo de Du Bois. ¿Quién fue Du Bois? Du Bois fue un activista, fue un escritor, escribió ciencia social, pero también escribió novelas, poesías, ensayo, artículos. Hasta editó una revista para niños en cierto momento, porque pensaba que había que llegar a todos los públicos. Martin Luther King dijo de él en un discurso que dio para conmemorar los 5 años de su muerte, que nunca fue posible saber dónde se acababa el organizador y dónde empezaba el académico. Que las dos cosas, era organizador, activista y académico, eran en él una fuerza unificada. Es decir, su trabajo académico se nutría de su activismo y su activismo se nutría de su trabajo académico, y siempre fue las dos cosas. Y esto es importante recordarlo, porque cuando pensamos en su trabajo evoluciona junto con su constante lucha en contra del racismo, en contra del colonialismo, por igualdad de derechos. Y voy a mencionarles algunos eventos. Como Du Bois no es muy conocido, digamos, al momento de su muerte, les voy a mostrar, era una persona muy conocida mundialmente. Él murió en 1963 a la edad de 95 años. Pero hoy en día muy poca gente sabe quién es. Acá en Estados Unidos, digamos, entre la población afroamericana sí se conoce mucho, pero fuera se conoce mucho menos. Entonces creo que es importante empezar con algunos datos biográficos para que sepan de quién estoy hablando. Du Bois nace en Massachusetts, a 3 horas de donde estoy hablando yo ahora. Va a la universidad, estudia en Fisk, que es una universidad del sur, una de las tantas universidades que se crearon después de la Guerra Civil para la población afroamericana, que eran universidades segregadas, eran universidades para la población afroamericana. De ahí va a Harvard,
donde después de graduarse en Fisk va a Harvard y a pesar de que ya tenía su título de Fisk, en Harvard lo obligan a repetir los 2 últimos años y después obtiene un doctorado de Harvard. Es la segunda persona afroamericana en graduarse con una licenciatura de Harvard y la primera persona afroamericana en graduarse con un doctorado de Harvard. Va a estudiar a Berlín, no puede recibir un doctorado de la Universidad de Berlín porque se le acaba la beca y tenía una exigencia de estar ahí 2 años en residencia que no puede cumplir. Pero en ese momento Alemania y Berlín eran el centro de la actividad académica mundial. Es decir, Du Bois era una de las personas más formadas y con mayores credenciales en todo Estados Unidos. Y a pesar de eso, cuando él vuelve cuando se gradúa de Harvard, solo puede encontrar trabajos en las universidades que sirven a la población afroamericana. Ninguna universidad blanca le quiere dar trabajo. La Universidad de Pensilvania lo contrata por un tiempo para hacer una investigación, pero lo contrata como investigador, no como profesor. Y él se pasa varios años en lo que se llama la Universidad de Atlanta, que aún existe como Clark Atlanta University, donde dirige el primer laboratorio de sociología del país. Está ahí desde 1897 a 1910. Luego, por varios años, él crea una de las primeras organizaciones de derechos civiles de los Estados Unidos y se dedica al activismo. Es el editor de la revista de esta organización que se llama The Crisis, que él convierte en una de las revistas más leídas en Estados Unidos. Luego de trabajar varios años como activista, vuelve a la Universidad de Atlanta a escribir y a dirigir el departamento de sociología y a tratar de comenzar de nuevo con estudios empíricos. Lo jubilan de ahí por divergencias políticas y vuelve a trabajar sobre derechos civiles, y luego de la Segunda Guerra Mundial es muy activo en el activismo antinuclear y por la paz. En 1951, durante el macartismo, lo llevan a juicio, lo acusan de ser agente de la Unión Soviética cuando él tenía ya 83 años. El juicio fracasa, retiran los cargos, pero ese juicio lo afectó mucho. Imagínense, a los 83 años que te lleven a juicio acusándote de trabajar para una potencia extranjera. Y en sus últimos años él se dedica al activismo anticolonial, al panafricanismo. Está vinculado a muchos movimientos anticoloniales en África. Lo invitan a participar en la conferencia de Bandung, que fue el comienzo del movimiento de no alineados. No puede ir porque el gobierno norteamericano le negaba el pasaporte porque lo acusaba de comunista. Y el panafricanismo fue uno de los elementos centrales de su trayectoria política y de su pensamiento. Él tuvo un rol central en la organización de varios congresos panafricanos en los años 1920 y luego en el último en 1945. Participó en la primera conferencia panafricana en el 1900 y muere en Ghana a la edad de 93 años. Él se va a Ghana porque lo invita Nkrumah, y Nkrumah, el primer ministro de Ghana y el que lideró la independencia de Ghana. Él tenía una relación con Nkrumah y otros líderes independentistas en África. Y él se va a Ghana a tratar de concretar un sueño, que es escribir lo que él soñaba, la enciclopedia africana, que es la historia y la experiencia de los pueblos de África y de la diáspora africana, y que él sostenía que tenía que ser escrita desde la perspectiva de la diáspora africana y de los pueblos de África, porque
la ciencia social y la historia blanca estaban irremediablemente distorsionadas en todo lo que respecta a estas experiencias y a estas historias. Entonces, a la edad de 93 años, él emigra de Estados Unidos a Ghana y muere 2 años después en Ghana a la edad de 95 años. Para que tengan una idea, es decir, no estoy hablando de un ratón de biblioteca ni de un personaje desconocido que yo encontré por ahí. Es decir, por un lado, es decir, el primer ministro de Ghana lo invita a que vaya a dirigir la Enciclopedia Africana, que era un proyecto político-cultural continental. En esos años, él viaja a la Unión Soviética, lo recibe Nikita Khrushchev, viaja a China, lo recibe Mao Zedong. Es decir, ahí donde lo invitan a la conferencia de Bandung, era una persona sumamente conocida en los círculos anticoloniales en todo el mundo. ¿Por qué no se lo conoce hoy? Es una pregunta muy interesante que no puedo, si quieren lo discutimos después en las preguntas, pero les quería dar simplemente una breve síntesis de lo que fue una vida realmente larga, productiva y es decir, una vida de constante activismo y de constante involucramiento, tanto en la producción intelectual como en la política anticolonial, antirracista y por igualdad de derechos. ¿Cuál fue la sociología de Du Bois? Lo que sostenemos en el libro es que la sociología de Du Bois es una crítica de la modernidad racializada. ¿Qué queremos decir con esto? Que él centra el racismo y el colonialismo como elementos estructuradores de la modernidad. Ahí donde Weber argumenta que la racionalidad y la burocracia son lo que caracterizan la modernidad, ahí donde Durkheim menciona la división del trabajo o Marx la lucha de clases. Él centra el racismo y el colonialismo como elementos centrales de la modernidad y lo desarrolla en 4 áreas de trabajo. Uno es lo que llamamos la fenomenología de la subjetividad racializada. Otro es el análisis del capitalismo racial y colonial, y veo que el corrector me corrigió capitalismo y puso capitalism. Disculpen, no agarré todas las correcciones del corrector. Otra es en estudios urbanos y comunitarios y en el desarrollo de una metodología de investigación social original. Acá quiero aclarar que cuando hablamos de fenomenología y de capitalismo racial y colonial, estos no son los términos que usaba Du Bois, estos son los términos con los que Caridad Brown y yo reconstruimos su sociología. Du Bois escribió muchísimo, tenía una urgencia por escribir, nunca se sentó a escribir, bueno, esta es mi sociología o este es mi pensamiento, siempre escribía respondiendo a las circunstancias y siempre pensando en cómo avanzar la causa antirracista, cómo avanzar la causa anticolonial. Entonces lo que hacemos nosotros en el libro es reconstruir la sociología de Du Bois a partir de sus trabajos. Es decir, él nos da bastantes indicaciones, pero no hay un libro que puedan leer que sea, bueno, mi sociología, sino que lo que tratamos de hacer es una lectura de toda la obra de Du Bois y reconstruir cuáles son las premisas de su trabajo. Estos son 3 libros donde, decir, bueno, de él, de Filadelfia Negro es su segundo libro. El primero fue su tesis de doctorado, que fue sobre el tráfico sobre personas esclavizadas, que es un estudio comunitario, el primer estudio comunitario empírico en Estados Unidos, el primer estudio de sociología urbana, publicado en 1899. El de la derecha, de la derecha de la pantalla, se llama The Souls of Black Folk, que está traducido al español. No hay muchos trabajos de él traducidos, pero ese sí, bajo el título de Las almas de los pueblos negros, del pueblo negro. Y el del medio es su estudio sobre el periodo de la posguerra civil en Estados Unidos, que se llama Black Reconstruction in America, que es un clásico de la sociología histórica. Escribió mucho más para que tengan una idea de 3 de sus libros principales. Yo voy a empezar la charla hablando brevemente de los diferentes aspectos de la sociología de Du Bois. Voy a empezar con su fenomenología. Y su fenomenología está relacionada con la idea de la doble conciencia. ¿Y qué es la idea de la doble conciencia? Este párrafo está sacado del libro que les mostré, Las almas del pueblo negro. Lo tengo en español porque hay traducción. El resto de las citas que voy a mostrar estarán en inglés y las trataré de traducirlas.
Entonces Du Bois dice que la persona afroamericana nace con un velo y está dotado de una segunda visión en este mundo americano, un mundo que no le atribuye una verdadera conciencia personal, sino que solo le permite verse a sí mismo a través de lo que le revela el otro mundo. Es una sensación peculiar, esta doble conciencia, esta sensación de mirarse siempre a uno mismo a través de los ojos de los otros, de medir la propia alma con el baremo de un mundo que observa con desdén jovial y con lástima. Uno siempre siente esta dualidad. Este es uno de los párrafos más citados del trabajo de Du Bois, donde él desarrolla esta idea de la doble conciencia que, a ver, ¿qué pasó acá? Que tiene tres elementos. Uno, el velo, que la persona racializada nace detrás un velo, que es la metáfora que él usa para lo que él llama, tomado de otra gente, la línea de color que divide a las poblaciones del mundo entre los blancos y los pueblos de color. Y entonces él dice que entre los blancos y los no blancos lo que hay es un velo y que este velo funciona como un espejo unidireccional. Es decir, las personas racializadas pueden ver el otro lado del velo, a lo que él llama la segunda visión. La persona afroamericana se ve a sí misma todo el tiempo a través de la visión del otro, pero eso le permite también ver el mundo del otro, mientras que los blancos solo ven reflejados en el velo sus proyecciones sobre lo que son los otros racializados. Y las personas que viven del otro lado del velo viven con una dualidad, es decir, viven en un mundo que por un lado está formado por sus comunidades, que afirma su humanidad y su vida, y el mundo blanco con el que tienen que bregar constantemente, que niega su humanidad. Entonces, porque la idea de dualidad era una idea bastante común digamos, a principios del siglo XX, la encontramos en muchos escritores, la encontramos también, por ejemplo, en Robert Park cuando escribe sobre los inmigrantes. Pero lo que hace Du Bois es que pone la idea de dualidad en un esquema de desigualdad racial, organizada a través del velo y esto que él llama second sight, la segunda visión. Y eso es lo que caracteriza su fenomenología y lo que la hace distinta de otros análisis de la subjetividad que se desarrollan en la sociología en ese momento y luego. Es decir, Du Bois estudia en Harvard, no estudia en Harvard, pero conoce en Harvard personalmente y lee el trabajo de William James y está muy influenciado por el pragmatismo de William James. Y si ustedes conocen, digamos, el trabajo de George Herbert Mead sobre la producción de la subjetividad, también tiene esta cuestión de que aprendemos a ser quien somos a través de la visión del otro, pero en Mead no está el velo y el hecho de la dualidad y de la negación de la humanidad y la situación de la segunda visión. Si conocen el trabajo de Fanon, Piel Negra, Máscaras Blancas, van a encontrar que es muy parecido el análisis de Fanon al análisis de Du Bois. Están hablando de la misma situación, de la creación de subjetividad y de la creación de identidad en un mundo racista que niega la humanidad de las personas racializadas, la humanidad y la racionalidad. Du Bois articuló esto a través de la idea de la doble conciencia y de sus elementos estructurantes que son el velo, la dualidad y la segunda visión. Y lo describe en forma bastante poderosa en un pasaje de otro libro que se llama Dusk of Dawn, donde toma la metáfora de la caverna de Platón y la revierte. Y dice, habla de las personas racializadas y dice, es como si estuviera en una caverna oscura mirando hacia afuera y ven a la gente pasar y le hablan cortésmente y tratan de persuadirlas
de que es necesario que las dejen salir de esa caverna para poder obtener su expresión completa y su desarrollo personal. Y cómo es dejar salir a la gente de esta caverna no es simplemente un hecho de cortesía, sino como es un hecho que ayudaría a todo el mundo. Es decir, está invirtiendo a Platón, porque en Platón, en la metáfora de la caverna, los que están en la caverna solo ven sombras, y aquí los que solo ven sombras son los que están afuera, los que están en la caverna ven el mundo. Y entonces Du Bois dice, uno les habla calmadamente y con lógica, y se da cuenta que los que pasan ni siquiera mueven su cabeza. Y si lo hacen, miran a la gente que está en la caverna con curiosidad y siguen caminando. Y dice, y uno empieza a entender lentamente, los prisioneros de la caverna empiezan a entender lentamente que la gente que pasa no escucha, que hay como hay como un vidrio oscuro invisible que los separa, nuevamente la idea del velo. Y dice, y entonces la gente empieza a gritar y empieza a golpear contra el vidrio para ser escuchada, sin darse cuenta que para los que están fuera de la caverna esto es simplemente un espectáculo divertido. Entonces, de algún modo, así él describe su propia experiencia como un intelectual y académico en el mundo blanco, pero describe la experiencia de las personas racializadas que tratan de convencer, digamos, al grupo dominante blanco de la necesidad de permitir el desarrollo y de permitir la igualdad, y se encuentran con simplemente la ignorancia, que el mundo blanco los ignora. Y esto es importante porque Du Bois, digamos, en su trayectoria, al principio, él creía que a través de la ciencia social él iba a poder convencer a las élites blancas de la necesidad de eliminar el racismo, y pensaba que a través de la producción científica, simplemente mostrando con datos cómo los problemas de la población afroamericana eran el resultado del racismo y de nada inherente a la población, iban a convencer a la población blanca de que, bueno, simplemente había que eliminar el racismo y permitir a la población afroamericana desarrollarse. Y él se da cuenta que, digamos, es una posición naif, pero es la posición que él tenía en el principio, y él se da cuenta más o menos cuando abandona Atlanta por primera vez y se dedica a tiempo completo a ser activista, que simplemente no. Es decir, que si él en un principio pensaba que el racismo se debía a la ignorancia, se da cuenta que el racismo no se debe a la ignorancia, sino que los blancos y la población colonial cultivan la ignorancia y la defienden. Que la contracara de la doble conciencia es una ignorancia cultivada, basada en las ciencias sociales, basada en la historia, en ciencias sociales, historias distorsionadas, fundadas sobre premisas racistas y sobre la colonialidad, como bien nos explicó muchos años después Aníbal Quijano. Pero también en el hecho de que la población blanca invierte en esta ignorancia y la defiende. Esto es una cita de un libro que él escribió en 1947 que se llama El Mundo y África, y da un ejemplo, habla de una mujer de clase media en Londres tocando el piano, y dice que probablemente no se le ocurre que tenga ninguna relación con el colonialismo, y que hasta eso puede ser verdad, pero que al mismo tiempo puede ser verdad que su ingreso es el resultado del hambre, del robo y del asesinato y de las poblaciones coloniales, y que envuelve la ignorancia, la enfermedad y el crimen sobre miles, y que ese sistema sobre el que se basa la seguridad el confort de las poblaciones coloniales está basado en la explotación y en la esclavización de la mayoría de la humanidad. Y dice, y solo por el hecho de que
esta persona no lo sabe, y no lo sabe porque, digamos, todo el sistema de información y de educación colonial hace muy difícil saberlo porque separa lo que pasa, digamos, en el mundo colonial de lo que pasa en el mundo metropolitano, como si fueran dos cosas totalmente separadas. Si bien el hecho de que es difícil saberlo, no niega que, digamos, las personas en el mundo, en las metrópolis coloniales, no estén contentas en mantener su ignorancia sobre las fuentes de su riqueza y las fuentes de su ingreso. En otro libro que mencioné antes, en Dusk of Dawn, él tiene unos diálogos, tiene digamos, su toque platónico, él tiene sus diálogos con amigos blancos donde él trata de explicarles lo que es el racismo y lo que es la colonialidad, y él los describe como, bueno, primero dicen, no sabíamos, pero cuando él les muestra todos los, digamos, los datos de cómo el racismo afecta a las poblaciones racializadas y las poblaciones coloniales, y cómo estas poblaciones no son primitivas ni civilizadas, sino que simplemente son iguales y que quieren las mismas cosas, se encuentra con que sus amigos blancos vuelven a mantener su ignorancia, defienden la ignorancia. Y esto, él dice, es la contracara fenomenológica de la doble conciencia. Entonces, Du Bois es uno de los pioneros en analizar la subjetividad de la población racializada y colonial, cosas que después hicieron Fanon y otros, pero también es uno de los primeros en analizar la conciencia de la blanquitud y la conciencia de la población colonizada, cosa que después hará, por ejemplo, Albert Memmi en su retrato del colonizador. Y eso está basado en la idea de la doble conciencia, de que el velo un poco le permite a la población colonizada, a la población racializada, ver el mundo del grupo dominante, pero al mismo tiempo el grupo dominante no ve ni la humanidad, ni la vida, ni las condiciones de vida de las poblaciones racializadas y de las poblaciones coloniales. Y él dice, no es eso imposible, puede suceder. Y él escribe una biografía de una persona que se llamó John Brown, que fue un abolicionista, que unos años antes de la guerra civil acá en Estados Unidos, atacó un arsenal de armas en Virginia y planeaba crear como una guerrilla en los Apalaches para atacar plantaciones, liberar a personas esclavizadas y ayudarlas a escapar hacia el norte o hacia Canadá. Y Du Bois escribe este libro para demostrar que sí es posible para las personas blancas ver el mundo más allá del velo, pero que para eso tienen que primero ver su posición dominante en relación al velo. Y dice, John Brown fue capaz de hacer esto, y de hecho lo pagó con su vida porque a John Brown lo toman prisionero después de ese ataque y lo cuelgan. Es decir, lo que él dice en este libro, en esta biografía, es posible, pero digamos, requiere que la población blanca dominante o la población colonizadora tome conciencia de su rol dominante y de lo que está haciendo a los otros. Él dice, bueno, a John Brown lo describe como una persona muy religiosa y simple, y dice, John Brown creía en la idea de trata a los otros como quisiera que te trataran a ti, y dice, como no era demasiado sofisticado, no podía racionalizar lo que veía, que iba en contra de esta idea básica que era muy central para él, y por eso él se rebela en contra de esto. Pero dice, digamos, la mayoría de la población blanca, la mayoría de la población colonizadora no es suficientemente sofisticada para racionalizar su dominio y construir barreras de ignorancia. Esto en cuanto... y en cuanto a su fenomenología, es importante un detalle metodológico, que es la cuestión de la posicionalidad, del standpoint en inglés. Y lo que Du Bois hace es tomar como punto de partida la experiencia vivida para el análisis. La posicionalidad y la experiencia, que, digamos, en ciencias sociales son temas que
han traído pensadoras feministas en los últimos años, pero que estaba presente en la teorización de los teóricos anticoloniales a principios del siglo pasado. Y digamos, la teoría de la posicionalidad siempre ha sido criticada por esencializar, digamos, al subalterno, sostener que hay una experiencia del subalterno que tiene una prioridad epistemológica, y Du Bois él escapa a eso, porque lo que él dice es que tener una posición social significa tener que enfrentar circunstancias similares que hacen más posible ver ciertas cosas, hacen más fácil ver ciertas cosas y no otras. Y él no esencializa la población, la posición de subalternidad, y no dice que toda población subalterna va a tener una segunda visión y va a ver las cosas de la misma manera, sino que simplemente dice que enfrentar al racismo y al colonialismo hace que las poblaciones racializadas y colonizadas les sea más fácil ver es decir, la existencia concreta de estos fenómenos porque lo viven en carne viva. Pero que al mismo tiempo desde la misma posicionalidad se puede llegar a conclusiones muy diferentes en cuanto a lo que es el sistema y lo que hay que hacer, y en un ensayo en el libro de Las almas de los pueblos negros plantea tres respuestas frente a la sociedad racista. Una es la integración subordinada, es decir, tratar de asimilarse; otra es la rebelión, y otra es la afirmación de la identidad y la afirmación de los derechos para conseguir igualdad, que es digamos, su propia elección política y existencial. Eso en cuanto al tema de la subjetividad y la fenomenología. En cuanto al capitalismo racial y colonial, Du Bois desarrolla su análisis del capitalismo en diálogo con Marx. Él lee a Marx en los años 20 del siglo pasado, y después de leer a Marx, él dice, bueno, yo estuve en Harvard y en Berlín, los dos centros más importantes del mundo de producción académica, y en ninguno de los dos se hablaba de Marx, y dice que cuando leyó a Marx le abrió todo un panorama nuevo, pero digamos, él en vez de convertirse, digamos, en un marxista, lo que hace es toma de Marx para crear un análisis original del capitalismo. Y lo que él dice es que el capitalismo como un sistema histórico está basado en el racismo y el colonialismo, y que estos no son momentos de acumulación primitiva, como sostiene Marx, sino que son elementos constitutivos del capitalismo que se renuevan constantemente. Él dice, estas son citas del libro que él escribió en 1947, El mundo y África, donde dice que el capitalismo comienza con el tráfico de personas esclavizadas, y que es este tráfico de personas esclavizadas que transforma básicamente a seres humanos en mercancías, lo que permite el desarrollo del capitalismo. Es decir, ahí donde Marx veía al obrero fabril como el origen del capitalismo y la plusvalía y la perspectiva que él tomaba sobre el capitalismo, Du Bois pone el origen del capitalismo con el origen del tráfico en personas esclavizadas, es decir, un par de siglos antes, y lo mira desde la perspectiva del trabajador esclavizado en la plantación, o del trabajador en las minas coloniales, o en la producción colonial. Es decir, del trabajador que trabaja no porque no tiene otra chance más que vender su fuerza de trabajo, como el proletario en Marx, sino porque vive formas directas de coerción y control. Y esto tiene sus consecuencias para cómo analizamos la política en el capitalismo. Él dice, bueno, esto hace que haya un racismo profundo y una división en la clase trabajadora. No se puede hablar de la unidad de la clase trabajadora porque simplemente el racismo la divide. Y en el libro Black Reconstruction él desarrolla la idea de lo que él llama el salario, la compensación psicológica de la blanquitud.
donde él describe ahí como en el sur de Estados Unidos antes de la guerra civil, los blancos, la mayoría de los blancos era casi tan pobre como las personas esclavizadas negras. Pero en vez de ver a las personas esclavizadas negras como sus aliados, las personas blancas pobres son las que sostienen el sistema, porque son las que están en toda, mantienen por la fuerza el sistema de esclavitud y las que pelean por el sistema de esclavitud. Y él dice, bueno, no hay que olvidar que la persona blanca recibe respeto y deferencia pública y cortesía, mientras que la persona esclavizada, la persona afroamericana, solo recibe el insulto público y la negación de su humanidad. Y entonces esta pequeña diferencia, que no es tan pequeña, del reconocimiento de la humanidad, lo que hace que el pobre blanco se identifique con el sistema que lo mantiene pobre y no vea en la persona esclavizada a su aliado. Y esto lo analiza muy bien en ese libro, La Reconstrucción Blanca, y es parte de su análisis de la subjetividad blanca, ¿no? De la que hablaba antes. También en Diálogo con Marx hay un análisis diferente del Estado. Si Marx ve el Estado como un Estado de clase dirigido por la clase dominante, Du Bois en varios de sus escritos ve el Estado como un Estado interseccional, basado en una alianza de las clases dominantes, pero también de los grupos raciales dominantes. Él ve al Estado colonial, él dice, los socialistas europeos nunca consiguen desarrollar sus ideas, simplemente porque siempre se alían del lado de, digamos, de las aristocracias obreras de los países colonizadores, en contra de los trabajadores de los países colonizados, y entonces él ve, digamos, el Estado colonial europeo, incluso el socialdemócrata, como una alianza de clase entre los trabajadores blancos y la burguesía colonial blanca. Asimismo, también en la Reconstrucción Negra, él analiza la reconstrucción del Estado norteamericano después de la Guerra Civil como la reconstrucción de lo que llamaríamos, siguiendo a Gramsci, el bloque hegemónico blanco. Lo que se reconstruye es un sistema de dominación de alianza de la burguesía del norte como el grupo líder, pero en alianza con las élites del sur y de la clase trabajadora blanca y negra en el sur, a costa de la exclusión de la población negra y de la clase trabajadora negra. Él dice ahí, luego de la guerra civil hay un periodo que se conoce como de reconstrucción, donde tal vez fue posible desarrollar una democracia real en Estados Unidos a través del empoderamiento de la población negra, y que lo que sucede ahí es una reconstitución del bloque hegemónico blanco, que es un bloque pluriclasista. Y dice, ahí se perdió la oportunidad de la democracia, y si siguen la política norteamericana, vemos que, que todavía está estructurada en estos términos. El trumpismo y el Partido Republicano de hoy son muchas cosas, pero entre otras cosas son una reacción blanca a los avances de derechos sociales, de los derechos civiles y políticos de los negros, y a la presidencia de Obama. Es decir, en Estados Unidos cada avance hacia, digamos, derechos para todos y igualdad se responde con una reacción virulenta de reafirmación, digamos, del orden racial. Otro tema desarrollado en Du Bois es la ubicuidad y adaptabilidad histórica del colonialismo. Quiero decir con eso, digamos, en las ciencias sociales hay una gran discusión sobre, digamos, si el desarrollo europeo fue endógeno o no, y si el colonialismo fue realmente central al desarrollo europeo y norteamericano. Y Du Bois dice, bueno, si no fuera central, ¿por qué ponen tanto énfasis a lo largo de la historia en mantenerlo? Y dice, el colonialismo no fue siempre lo mismo, digamos, a veces fue extracción de materias primas, a veces fue creación de mercado, a veces fue extracción de trabajo, a veces fue control geopolítico, pero siempre tuvo un rol central en la estructuración, digamos, del capitalismo. Y lo que hay que analizar es las diversas formas históricas que toma el colonialismo,
y analizarlos y ver cómo va cambiando. Pero digamos, él dice, toda la discusión de si fue desarrollo endógeno o si el colonialismo fue realmente importante, es parte de esta creación de una ciencia colonial, de una ciencia social colonial que separa los procesos históricos, digamos, que suceden en Estados Unidos y Europa, el centro del mundo, de los que suceden en la periferia, como si fueran separados y, digamos, transforma lo que son diferencias geográficas en un sistema de dominación en supuestas diferencias históricas de desarrollo, que es un punto que, bueno, también desarrolló muchos años después, digamos, la teoría de la dependencia, la teoría del sistema mundial, pero ya estaba en Du Bois. Hay todo un análisis él escribe al principio en que los países coloniales están independizando, y hay todo un análisis de cómo se puede reconstituir el neocolonialismo. Yo siempre pongo esto porque básicamente enfatiza el rol de la deuda y del sector financiero en mantener el neocolonialismo, que bueno, yo soy de Argentina y en Argentina eso está siempre a flor de piel, pero también habla digamos, de control político, de diferencias políticas. Veo que estoy hablando mucho, entonces quiero terminar con algunos temas metodológicos en ciencias sociales. ¿Cuáles serían las bases pensando, bueno, si esto fue el trabajo de Du Bois, ¿cómo reconstruimos hoy la sociología si tomamos en serio su trabajo? Aldon Morris plantea la pregunta, si la sociología de Du Bois fue un camino que no tomamos a principios del siglo XX, ¿qué significa tomar ese camino hoy? Entonces lo que nosotros decimos es, significa replantear, digamos, nuestros trabajos, la forma en que aproximamos las investigaciones, y en base a ciertas bases metodológicas que nosotros definimos, por un lado, la historicidad frente a ciencias sociales que son mayormente ahistóricas, que no toman en cuenta la historia, ni la historia de lo que se está analizando, ni lo que es caracterizar el momento histórico como modernidad racializada o capitalismo racial colonial. Entender procesos en su contextualidad, en su especificidad frente a ciencias sociales, por lo menos que en Estados Unidos y Europa buscan generalizar y sacar digamos, los procesos de su contexto específico. Pero a la vez que miramos los contextos específicos, tenemos que ver cómo esos contextos específicos se relacionan uno con el otro, pero entonces tenemos que ver los procesos sociales en su contextualidad, pero en su relacionalidad, y esta relacionalidad es histórica, y enseguida voy a hablar un poquito más de esto. El otro elemento metodológico es la interseccionalidad. No podemos hablar de clase sin hablar de raza, no podemos hablar de raza sin hablar de clase, no podemos hablar de clase y raza sin hablar de género. Hay que entender cómo diferentes personas, diferentes grupos, diferentes procesos se sitúan frente a diferentes estructuras de poder, creando configuraciones específicas que hay que analizar en su historicidad, contextualidad y relacionalidad. Y finalmente, una mirada subalterna, que es el tema de la posicionalidad del que hablaba al principio, frente a ciencias sociales que plantean una mirada universal y abstracta. Es decir, pensando en la relación de lo global, lo local y la contingencia histórica, Du Bois nos propone una metodología de análisis, combinando el análisis global y relacional con atención a las contingencias, tanto en su sociología histórica como en su sociología urbana y comunitaria. Nos propone estudiar en detalle las historias prácticas y estructuras locales, pero siempre en relación a los grandes contextos históricos y sociales, es decir, analizando procesos sociales en forma relacional, es decir, cómo lo local se relaciona con lo global, pero siempre en forma contingente y creando configuraciones específicas sin caer en argumentos teleológicos o deterministas sobre el curso de la historia o sobre cómo ciertas cosas afectan siempre, digamos, procesos en la misma manera. Es decir, el análisis de Du Bois está siempre enraizado en el análisis de
la contingencia histórica y social, le da un rol central a la contingencia. Y finalmente, para terminar y dejar espacio a las preguntas, en términos de subjetividad y acción, Du Bois cree que, digamos, el objetivo central de la sociología debería ser explorar las posibilidades de acción, las posibilidades de agencia de la gente, de los grupos subordinados, de construir y cambiar el mundo dentro de los límites estructurales en que viven. Esto influenciado por su experiencia de ser una persona subalterna que se dedicó toda su vida al activismo anticolonial, antirracista, por igualdad de derechos y por reconstruir, digamos, es decir, destruir el mundo colonial y crear, digamos, un mundo diferente basado en otra cosa. Con plena conciencia que esto no quiere decir que uno pueda cambiar todo a voluntad, sino que es la afirmación de la capacidad humana de mantener su dignidad y su humanidad aún en condiciones estructurales adversas, y la posibilidad de luchar por la emancipación frente al racismo y el colonialismo. Y nuevamente esto está basado en la posibilidad de la segunda visión de la que hablaba al principio, de la posibilidad de ver, criticar el mundo dominante y a partir de ahí plantear una crítica que para Du Bois tenía que ser tanto académica, cultural, como política organizacional. Bueno, creo que hablé un poco más hablé como 50 minutos o 45. Así que bueno, lo dejaremos acá. Les traté de dar una idea general de quién era Du Bois y cuál era su contribución. Es una vista un poco rápida, pintando con brocha gruesa, pero espero que darles una idea. En el libro lo desarrollamos más en detalle y las preguntas que tengan, con mucho gusto podemos continuar la conversación. Entonces voy a parar con el PowerPoint. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias por la exposición y seguramente estaremos también a la espera de las novedades sobre la traducción del libro, que seguramente en algún momento tendrás planeado que pueda salir, no sé. No, sí, yo quería... también accederlo. El libro salió en marzo de 1920, es decir, en marzo de 1920 es cuando la pandemia golpea al mundo, entonces todos los planes que tenía de traducción y qué sé yo, un poco se quedaron ahí. Entonces estoy esperando al mundo post-pandémico, si es que habrá algún mundo así, para poder mover la traducción. Genial. Estaremos atentos de todas maneras. Bueno, muchas gracias. Y ahora abrimos la etapa de las preguntas. Creo que hay muchas cosas interesantes que conversar. Como les dije al inicio, podemos levantar la mano, ya sea vía el sistema de manito del Zoom o directamente levantar la mano, o también, digamos, a través del chat, que creo que todavía no hay nada. Así que, ¿quién se anima? Sé que todo el mundo está pensando seguramente. Débora. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta presentación. Realmente ha sido muy interesante escucharte y aprender un poco desde tu punto de vista la lectura que tienes de Du Bois y su rol histórico y también su rol para la sociología. Y yo te quería preguntar una cosa pensando un poco en cómo se desarrollaron las ciencias sociales en el Perú, en donde primero se funda, por ejemplo, una escuela de etnografía antes de tener una facultad de ciencias sociales históricamente. Y me interesaba mucho saber desde tu punto de vista cómo, no sé, cómo se relaciona la antropología con sus procesos, ¿no? Y también sus propios procesos de cuestionarse con las cuestiones y las preguntas que nos hacemos desde la sociología para descolonizar la sociología, ¿no? Siendo que, o sea, acá hay esta tradición larga del análisis cultural, digamos, por un lado, y también
una tradición de sociología ya profunda, ¿no? Pero siempre en relación, porque la cuestión del el problema del indio, ¿no? Cómo ha sido presentado desde los tiempos de Mariátegui y todo es una cuestión que es muy fundacional para la nación en el Perú, que ha sido un tema trabajado por la sociología ampliamente. Entonces yo me preguntaba cómo relacionar las preguntas que se hicieron desde la antropología con las que se hicieron desde la sociología para descolonizarse. Gracias y muchísimas gracias por introducirnos a Du Bois esta tarde. Gracias, Débora. José, ¿prefieres ir contestando o juntamos un par de preguntas? Hay otra No pregunta sé más por ahí. cómo es la costumbre de ustedes. Si hay un par de preguntas, podemos tomar 2, 3 preguntas y si no, contesto. Sí, vamos contestando y luego tomo la intervención de Julián, que creo que era quien había levantado la mano. Bueno, obviamente no puedo hablar sobre, digamos, las ciencias sociales peruanas, pues sería terriblemente presuntuoso de mi parte explicarles a ustedes lo que ustedes saben mejor que yo. Lo que te puedo decir es, de algún modo, cómo pasa, digamos, cuál es es decir, cómo los diálogos en, digamos, la sociología, digamos, norteamericana y, digamos, en menor medida, digamos, lo que conozco de Argentina. Du Bois tiene buenas relaciones con Franz Boas, que también, digamos, en su momento estaba desarrollando una antropología que salga digamos, de las premisas racistas, de ideas de que las razas son grupos esenciales y desiguales. En términos de su metodología, Du Bois no es un etnógrafo, es decir, plantea una metodología, lo que hoy llamaríamos metodología mixta, que es una combinación de análisis demográfico y cualitativo, pero con un gran componente histórico, que sería la diferencia en lo que hace Du Bois. Pero, digamos, es decir, en términos, no es que, digamos, la antropología, o por lo menos, digamos, la antropología del norte, sea buena porque hace análisis cultural y la sociología sea mala porque no lo hace. Es decir, porque, digamos, la etnografía puede ser tan orientalista y, es decir, como los análisis cuantitativos. Y es decir, en Du Bois lo que uno encuentra es una crítica, digamos, de lo que después Quijano llamaría la colonialidad, digamos, de las ciencias sociales. Pero eso ya está en Du Bois mucho antes, que es la idea de que las ciencias sociales están estructuradas en base a categorías de conocimiento coloniales y en base a proteger estas formas de conocimiento coloniales. En ese sentido, digamos, se puede establecer formas de convergencia y diálogo entre Du Bois, Quijano, Fanon y otras personas que hablan más o menos del mismo tipo de cosas. En términos de las ciencias sociales en Perú, no sé, porque decir, sí, claro, conozco a Mariátegui y conozco a Quijano, pero no conozco todo el resto. Así que no sé en qué medida sí o no toman la cuestión de decolonialidad como cosa central. Sé que en las ciencias sociales en Argentina esto no era un tema central, que solo ahora y de a poco y con resistencias, digamos, está reconociendo la presencia indígena, la presencia africana en Argentina y su importancia en la creación de cultura y conocimiento y digamos, si bien las ciencias sociales latinoamericanas tienen una tradición antiimperialista, anticolonial con la teoría de la dependencia fue más bien una teoría que enfatizaba digamos, la economía política, digamos, una discusión dentro del marxismo con la economía política, dentro de la economía con el estructuralismo, y no tomaba la cuestión central del racismo y la colonialidad como formas centrales. Es decir, si uno ve la trayectoria misma de Quijano, primero es, digamos,
habla de la economía popular, es un teórico dependentista y solo después se mueve hacia una crítica de la colonialidad. Claro, sí, en Perú la influencia de Mariátegui es central, y Mariátegui, digamos, es uno de los primeros pensadores que toma en serio, digamos, la cuestión indígena. Pero ahí te diría hasta qué punto Mariátegui rompe con el marxismo y rompe con el esquema de clase o no. Es decir, en Mariátegui también la cuestión indígena es mucho la cuestión de la tierra, mientras que en la crítica colonial está la cuestión misma de la construcción y de construcción de lo humano. Pero bueno, son conversaciones que tal vez algún día podamos tener más largas, pero Gracias. diría que la cuestión no es etnografía o no, o antropología o no, la antropología tiene una tradición de colonialidad tan grande o más que la sociología, sino cómo repensamos el estudio de estas cosas a partir, digamos, de lo que podemos llamar ciencias sociales históricas, ¿no? Es decir, tanto la antropología como la sociología hay que historizarlas para que entiendan el momento histórico en el que se desarrolla todo lo que ven. Esa sería mi Gracias. respuesta. Gracias, José. Tenemos otra mano levantada. Carlos Eduardo. Me parece que es Sí, hay una mano levantada, dos manos levantadas. Manuel. Perdón, estaba sin audio, Marisa, si me permite. Perdón, mil disculpas. La tecnología nos fue a pasar. José, muchas gracias por introducirnos a un autor que la verdad no conocía. Como antropólogo tengo un par de preguntas para que nos puedan resolver la duda. La primera es, tú hablaste al inicio de tu presentación de una metodología empírica valiosa de Du Bois, pero no has aludido mucho a ella. ¿Cuál es la evidencia que él recoge? ¿Son historias de vida? ¿Son casos históricos? ¿Cuál es la evidencia empírica en que él basa su construcción? La primera curiosidad que tengo. Y la segunda es, trayéndolo 50 años a la actualidad, siempre me ha impresionado el caso de Estados Unidos que el movimiento afroamericano tenga mucho más fuerza que el latino y que el asiático. ¿Qué explicaría este hecho de que, digamos, la discusión racial en Estados Unidos sigue siendo polarizada entre población afroamericana y población blanca, y los demás grupos raciales que son importantísimos demográficamente en Estados Unidos tienen poca presencia y poca articulación con los movimientos antirracistas? Entonces, ¿cuál es tu opinión y mirada más contemporánea de ese tema y cómo Dubois puede ayudarnos a comprender ese tema? Gracias, José. Sí. En cuanto a metodología empírica, eso Du Bois lo desarrolla en sus estudios, digamos, en el libro de Filadelfia Negro y esos estudios en la Universidad de Atlanta. Lo que él desarrolla es una metodología de estudios, es decir, lo que llamaba recién, digamos, metodología mixta, donde él dice, bueno, cualquier estudio de comunidad tiene que analizar, digamos, los procesos estadísticos básicos de, digamos, educación, propiedad, familia, los procesos demográficos básicos. Por un lado, él dice las estadísticas son necesarias, pero cuidado con usar estadísticas demasiado sofisticadas que oscurecen más que aclaran. Él dice, bueno, hay que ir con cuidado cuando uno hace agregaciones. Eso por un lado, junto con metodologías cualitativas de entrevistas, historias de vida, documentos, diarios, periódicos, lo que sea, más la cuestión histórica. Todo esto tiene que tener un contexto, todo esto tiene que estar historizado, tanto en el contexto de lo que se estudia en particular, como en entender el momento histórico en que todo esto se desarrolla, que es toda la cuestión de la modernidad racializada. Esa sería la metodología de Du Bois. Es una metodología mixta donde, digamos, lo cuantitativo y lo cualitativo está presente, pero todo eso contextualizado, digamos, dentro de un marco histórico muy fuerte, y donde dice que, digamos, cuidado al agregar. Agreguemos, sí, pero siempre tomando en cuenta diferencias. Entendamos primero la heterogeneidad antes de tratar de avanzar hacia lo que es común. Y donde un elemento que es central en su trabajo es la cuestión de la
de usar la experiencia propia como punto de partida para la reflexión y la crítica. Digamos lo que hoy llamamos tal vez autoetnografía, o partir digamos, de pensar en la experiencia de uno, no como, bueno, me pasó esto, me pasó lo otro, sino como punto de partida para entender estas relaciones sociales más estructurales, que también es un elemento metodológico que, digamos, ahora está recibiendo más atención, pero acá por lo menos, no, es decir, la idea era que el investigador social tenía que estar disasociado de lo que estudia, ¿no? Y en cuanto a la cuestión de los movimientos, no sé si estaría tanto de acuerdo. Yo creo que los latinos tienen una presencia muy grande en todo lo que es el movimiento antirracista. Lo que pasa es que, y también ciertamente la población indígena, pero digamos, los movimientos culturales y políticos indígenas acá son muchos y fuertes, pero la población es pequeña. Los latinos tienen una producción cultural, política, académica fuerte y participan en estos movimientos de conexión. Lo que pasa es que la población latina es mucho más compleja, en el sentido de que cuál es la posicionalidad de los latinos es problemático. Es decir, no es lo mismo, digamos, el afro-puertorriqueño como el mexicano indígena que el blanco argentino, digamos yo, o el blanco cubano o el blanco de no sé. Es decir, y hay todo dentro, digamos, de la población latina dos movimientos, uno de crítica y otro de asimilación. Sí, claro. Es decir, el hecho de que la población negra tenga tanta centralidad en el movimiento antirracista es que no tiene otra alternativa. Estructuralmente no hay para los negros posibilidad de salida dentro de este sistema. Para ciertos grupos de latinos sí, y ciertos grupos de latinos prefieren adoptar esa posición. Es decir, un 30% de la población latina votó a Trump. Es decir, ¿quiénes son esos 30%? Es decir, parte son venezolanos y cubanos que lo apoyaron por el anticomunismo. Parte son evangélicos que lo apoyaron porque los evangélicos votan a Trump. Y parte son latinos que o son blancos, pasan por blancos o quieren ser blancos. Es decir, porque la idea de la blanquitud también... entonces, no es que, digamos, los latinos no tengan organización, movilización o pensamiento, sino que es una población que tiene una posicionalidad más compleja. Y digamos, históricamente, si pensamos en términos de la historia, digamos, la población afroamericana tiene una historia más larga, por de alguna manera, de lucha contra el racismo aquí en Estados Unidos, y por tanto una producción intelectual que tiene más años. Entonces, eso sería eso te diría yo que es la razón. Pero te diría que, digamos, dentro de la población latina hay mucho pensamiento decolonial y antirracista, y hay muchos grupos que se movilizan, y también dentro de la población asiática americana, y ciertamente dentro de la población de los Native Americans. Lo que pasa, bueno, en ese sentido, digamos, la población afroamericana es más grande y tiene más peso, y siempre, digamos, el racismo norteamericano se ha constituido en relación a la población negra, y por eso sigue, a pesar de, digamos, que para entender el racismo norteamericano hay que entenderlo en su complejidad y cómo afecta a diferentes grupos, siempre hay un eje central que es lo blanco y lo negro. Gracias. Gracias, José. Manuel. Sí, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas muy cortitas, pero que están un poco mezcladas. La primera es que sin duda, digamos, la presentación de un autor como el que nos ha presentado, así como tanto uno puede pensar la tradición de la sociología peruana o en otras corrientes, es casi que una invitación a pensar como el canon sociológico, ¿no? Este ABC inicial que a uno le dicen, estas son las 3 premisas sociológicas con las cuales se trabaja, y a partir de aquí vamos elaborando. La modernidad es esto, el punto de partida es esto, etc., ¿no? Entonces mi pregunta, digamos, una pregunta muy general, que es cómo el trabajo con este autor y la identificación de sus puntos de tensión, sus argumentos, etc.,
es también una invitación a pensar ese canon, ¿no? Ese canon sociológico, ¿no? Y una segunda pregunta muy vinculada es, bueno, que finalmente lo que propone, en términos que también está de una u otra manera en autores como Quijano y otros autores, ¿no? Esta idea de ubicar el tema de, entre comillas, raza, como un elemento estructurante de la modernidad y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y de las relaciones de poder, y etcétera. ¿Qué significa y qué, digamos, qué de, no por ponerlo en esos términos, pero qué de utilidad, ¿no? Le vemos para discutir casos como América Latina, que tú tienes justamente un textito sacado sobre eso, ¿no? ¿Para qué es importante, algo así como para qué era importante leer a Dubois en América Latina, ¿no? Entonces, creo que esas dos ideas yo te preguntaría. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te diría, cuando Caridad Brown y yo empezamos el trabajo teníamos la idea de que lo que queríamos era incorporar Du Bois al canon de la sociología. Bueno, que si acá en Estados Unidos el canon es Marx, Weber, Durkheim, sumarlo a Du Bois para tener otra perspectiva. Cuando terminamos el trabajo nos dimos cuenta que esa perspectiva era errada, o por lo menos la dejamos atrás, y de lo que se trata es realmente de pensar, de colonizar el canon, lo que quiere decir traer toda una serie de otras perspectivas, otros pensadores, y estructurar, digamos, el pensamiento sociológico a partir de otras experiencias, y que a partir de mirar, digamos, la modernidad desde otras partes del mundo, se ve diferente. Entonces no es, digamos, la clase trabajadora el proceso de racionalización lo que cuenta, sino las formas de coerción laboral, las formas de denigración de la humanidad. Es decir, en otro trabajo que estoy escribiendo con otra colega lo llamamos Pensar desde Haití. Y tomamos Haití por el hecho de ser, digamos, la primera república negra, la única rebelión de esclavos. Digamos, ahí se concentran toda una serie de cosas de la modernidad que nos permiten ver el mundo de otra manera. Pero también te podría decir, podemos pensar desde Cusco o pensar desde La Paz. Es decir, y cada uno desde esos lugares vemos el mundo en forma diferente. Y en realidad lo que, digamos, de colonizar la sociología o de colonizar la antropología o de colonizar las ciencias sociales, yo creo que se trata de eso, de colonizar el canon, entender el canon. Y yo enseño teoría sociológica y me gusta enseñar Marx y Weber y Durkheim, y creo que hay muchas cosas interesantes en sus trabajos, pero digo, bueno, siempre a mis estudiantes hay que entender esto con lo que contribuyen, pero también entender que esto es el producto de una experiencia histórica y muy limitado en ese sentido, y si queremos entender lo que es el mundo moderno, esta cosa que llamamos modernidad, tenemos que tomar en cuenta, mirar al mundo desde otras perspectivas, y que de ahí pensamos con otras categorías y miramos otros procesos. Y que de eso se trata. Entonces, viste, si lo miramos el mundo desde Haití, o lo miramos desde las Filipinas, o lo miramos, no sé, desde el Cusco, o lo miramos, no sé, desde Bahía en Brasil, es decir, lo que vemos son otras cosas. Y tenemos otros conceptos, otras categorías y otras metodologías. Y un poco ese es el desafío que tenemos, digamos, reconstruir las ciencias sociales a partir de eso, en diálogo entre ustedes, nosotros y gente en otras partes del mundo. Lo que decía Chakrabarty de provincializar Europa, un poco ese es el desafío, ¿no? Creo que contesté las dos preguntas, o me quedé con una. Se mezclaron, pero se contestaron juntas. Bueno. Creo, estás con el micro apagado, Maritza. Iliana, por favor, disculpa. Sí, ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Muy, muy interesante la conversación. Yo tenía un comentario y quizás un poco preguntas sobre lo siguiente, ¿no? Porque nos presentaste un autor que, como decías, no ha sido un sociólogo solo de biblioteca, ¿no? Sino también activista, que ha estado promoviendo acciones con el mismo grupo que le interesa estudiar, ¿no?
Entonces me preguntaba cómo se relaciona un poco el papel de este tipo de sociólogo, de investigador, que a la vez es activista, y que este papel por momentos puede ayudar a entender mejor las situaciones que él estudia, pero que por otros momentos quizás se pueda hacer más difícil tomar distancia de esa participación para poder estudiar, para poder investigarlo, ¿no? Entonces quería preguntarte un poquito sobre eso, José, cómo Du Bois manejaba este tema, si se ha hablado sobre eso, ¿cómo es esa situación? Sí, muchas gracias por la pregunta. Digamos, Du Bois siempre veía su trabajo sociológico, histórico, como parte de un proyecto político antirracista, anticolonial. Y siempre tomó posición al respecto. Él quería desarrollar una sociología basada en el estudio de la comunidad negra y tenía sus razones para eso. Pero él decía siempre que, bueno, el objetivo de la investigación social era encontrar la verdad, lo que sea, lo que la verdad sea, y de algún modo que había que desarrollarlo con los mejores métodos que uno podía disponer y no subordinando, digamos, lo que uno encuentra a los objetivos políticos, pero siempre vinculando la investigación social con la lucha por la igualdad de derechos, la lucha anticolonial. Entonces, él en un principio, en sus primeros años en Atlanta, entre 1897 y 1910, él desarrolla ahí el laboratorio de sociología porque él cree que a través, como te decía, a través de eso, él va a convencer a las élites blancas con el trabajo científico. Entonces él dice, bueno, en un principio yo traté de mantener la sociología separada de todo intento de reforma, de hacerla puramente objetiva y simplemente mostrar con datos que la posición, los problemas que afectan a la comunidad negra son resultado de la falta de acceso a salud, educación y trabajo por el racismo y nada inherente a la población negra. Luego, más adelante, él vuelve a Atlanta en los años 30 y 40 y él quiere retomar su programa de investigación empírica, en este momento no ya para tratar de convencer a nadie, sino porque él creía en ese momento que era el momento de la crisis económica mundial, que la comunidad negra tenía que desarrollar una economía separada para poder sobrevivir y quería a través de la investigación social ver cuáles eran las mejores formas de hacerlo. Entonces, él siempre, es decir, estudia su comunidad a la que la conoce y la estudia con el propósito de con propósitos políticos, es decir, de luchar en contra del racismo, a favor de la igualdad, etc. Pero él siempre es consciente de que, es decir, para poder conseguir ese objetivo, lo que él debía hacer era, digamos, ser objetivo en sus estudios. Es decir, si era para convencer a las élites blancas, hacer los estudios científicos de la manera más objetiva posible. Si era para desarrollar una economía autónoma negra, es decir, la mejor manera de hacerlo era haciendo estos estudios, digamos, de la mejor manera objetiva posible. Entonces él tenía esta tensión entre estudiar su comunidad con propósitos políticos, pero al mismo tiempo entender, digamos, que la búsqueda de la verdad implicaba mantener cierta metodología de trabajo y mantener cierta separación entre lo que es, digamos, el proyecto político y lo que es los datos y el análisis concreto. Pero él nunca separa del todo, digamos, la ciencia del activismo, pero sí cree que es importante que lo que es el trabajo científico sea trabajo científico y justamente critica a la ciencia social blanca por no hacer esto, por simplemente basarse
en estereotipos para llegar a conclusiones sobre poblaciones sobre las que no sabe y que no investiga. Entonces él siempre decía, bueno, para hablar de algo hay que investigarlo, y investigarlo con los métodos mejores que uno tenga al alcance y de una manera, digamos, ¿cómo te diría? Detached. Separándose, pero no separándose ni de la población, ni del compromiso político que uno tiene, sino no subordinando la investigación científica a lo que puedan ser los objetivos políticos, sino usar la investigación científica objetiva para los objetivos políticos que él tenía. Digamos, esa es mi reconstrucción de su posición. Él no planteaba una separación del investigador de la comunidad, al contrario, planteaba usar la experiencia vivida como base para empezar la reflexión. Entonces, para él no había tal cosa como, digamos, que el investigador que está separado tiene acceso a la objetividad, pero sí pensaba que el trabajo científico tiene que ser serio. Gracias, José. Aprovecho de que no hay una mano levantada para yo hacer una pregunta, y pido disculpas de antemano porque no lo hacía antes, porque creo que todavía la tengo medio desordenada, pero a ver si me hago entender. Me llamó la atención la idea del velo, y luego la idea de la cueva, donde está la idea del espejo, ¿no? Porque creo que hay una diferencia. El velo es más flexible y permite un tipo de actor que a mí personalmente siempre me interesa mucho, que es el actor que puede fluir. Tal vez me interesa justamente porque en el mundo, digamos, de la subjetividad étnica y racial de América Latina ha estado mucho más caracterizada por esa fluidez, ¿no es cierto? De poder moverse, digamos, entre esferas. Mientras que la idea del vidrio es una imagen de mucha más segregación y separación, ¿no? De mucha más dificultad, digamos, de esa fluidez. Y eso me interesa porque en otro momento, cuando tú señalas que un poco la reproducción del poder está, él veía, digamos, a las clases proletarias y trabajadoras blancas como un eje de reproducción del poder, ¿no? A pesar, en lugar de, digamos, mirar con solidaridad y como aliados a los negros esclavos, pensaba también en cómo veía él, digamos, esto que sí lo mencionas en algún momento como la idea de asimilación, ¿no? Del sujeto que es capaz de fluir, digamos, de al mirar el velo, al poder mirar a través del velo, también ser estratégico de alguna manera para poder aprovechar, digamos, ese espacio y reproducir el racismo, o reproducir, digamos, siendo él, digamos, producto de racismo. Y me recordó mucho una experiencia que yo tuve en una entrevista a una mujer que me decía que no quería que su hija se case con un cholo, ¿no? Y se defendía y me decía, porque no es que yo sea racista, ¿no? Me decía, yo no soy racista, pero no quiere que se case con un cholo, porque si se casa con un cholo, con un indio, me decía, ella va a ser discriminada y su condición de vida va a ser peor. Y eso a mí me marcó esa entrevista, porque implica, digamos, no es el prejuicio visto simplemente sobre la base, digamos, de bases equivocadas, sino como hay una mirada estratégica de dónde esta persona posiciona a su familia y a sus seres queridos en una sociedad que es racista, ¿no? Entonces me preguntaba, digamos, por ese actor, ¿no? Que no es, digamos, el que está, digamos, en una dicotomía de lo blanco o lo negro, sino ese actor que es capaz de fluir y que también es parte de ese engranaje de reproducción. Y perdón si no me podía expresar o preguntar ordenadamente, pero lo tenía como así. No, bueno, es decir, varias cosas, es una pregunta que da para mucho. Es decir, por un lado, digamos, una metodología duboisiana diría que no se pueden exportar, digamos, las experiencias o categorías de Estados Unidos a otras partes, sino que hay que entender, si querés, el Perú y Estados Unidos como parte, digamos, del capitalismo racial y colonial, pero entenderlos en su especificidad y después ver cómo comparan o no. Entonces no se trata de adoptar el modelo norteamericano, sino se trata de tomar ciertas aproximaciones y empezar a dialogar.
Ahora, Du Bois también era consciente de esto. Él habla mucho de su experiencia en Alemania. Él va a estudiar a Alemania y él siempre fue germanófilo porque lo marcó la experiencia en Alemania, porque en Alemania, él dice, es la primera vez que lo tratan como ser humano. Él va a Alemania entre 1892 y 1894. Y él ve el antisemitismo alemán, ve el racismo contra los polacos y ve el colonialismo alemán, pero al mismo tiempo tiene esa experiencia de que en Alemania él puede socializar con los blancos, incluso tiene algunas novias blancas, le proponen matrimonio, pero él dice, no, ¿qué voy a llevar yo? Él dice, ¿qué me voy a casar con una blanca y llevarla a Estados Unidos? ¿Qué destino le estoy planteando a ella? Entonces, él un poco ve el racismo alemán, pero al mismo tiempo tiene esta experiencia de que a él lo tratan bien, y lo tratan bien, es curioso, lo tratan bien porque, digamos, la construcción del racismo alemán era diferente del racismo norteamericano. Du Bois era un negro de piel clara, y un negro de piel clara en Alemania era uno que no era tan negro, que tenía algo de blanco, entonces se lo podía tratar bien. Y él se da cuenta de esto, pero sin embargo tiene esta experiencia personal de que de repente lo tratan como humano, y eso a él lo marcó mucho, porque bueno, es decir, más allá de todo el entendimiento está el hecho de que por primera vez él no tenía que, digamos, vivir en un mundo separado. Y es muy interesante porque en Alemania se junta con el grupo que se llama Verein für Sozialpolitik, y si alguien sabe alemán, perdone mi pronunciación, que era el mismo grupo en el que estaba Max Weber. Y a este grupo, y Max Weber después le pide un artículo a Du Bois sobre los trabajadores rurales negros después de la reconstrucción del sur de Estados Unidos. Y hay un libro extraordinario de Andrew Zimmerman que se llama Alabama en África, que muestra la construcción transnacional de todos estos conocimientos sociales. A los científicos sociales alemanes les interesaba lo que habían hecho los blancos en el sur de Estados Unidos después de la guerra civil como modelo para reconstruir su propia relación con los polacos en el este de Alemania. Entonces ellos tenían interés en lo que Du Bois les tenía para decir, para ver cómo ellos podrían reconstruir la dominación alemana sobre los polacos, ¿no? Entonces Du Bois es consciente de todo esto. Incluso Du Bois, como un negro de piel clara, él trabaja en organizaciones de derechos civiles junto con blancos, digamos, después de su juicio acá, de que lo traen a juicio durante el macartismo, de algún modo el movimiento de derechos civiles negros lo ostraciza, porque no quiere saber nada con alguien que está sospechado de comunista. Entonces no le invitan más a hablar ni nada. Y entonces él dice, bueno, después de eso viví en un mundo sin color, que es decir, un mundo de la solidaridad anticolonial. Y él todo el tiempo piensa en términos de solidaridad hacia África. Desde el principio empieza, el mundo anticolonial se tiene que construir a partir de solidaridad hacia África. Entonces él es consciente de todas estas posicionalidades y posibilidades y diferentes modos de construir esto. Incluso, qué sé yo, él no escribe mucho sobre América Latina, tiene diálogos con intelectuales negros en Cuba antes de la revolución, y estuvo en Cuba alguna vez. En un libro temprano escribe un capítulo sobre Brasil, donde él se cree la idea de la democracia racial y dice, miren, es posible, después no vuelve a escribir sobre eso, pero escribe sobre las muchas formas de construir la raza y la racial, que no es esto blanco y negro, sino que hay muchas formas en que la modernidad racializada está estructurada. Y entonces un poco el método de él es, digamos, vamos a ver, de nuevo, vamos a ver las especificidades, vamos a ver que... y la postura de él no era segregacionista, no era separarse, era integracionista, era igualdad de derechos. Lo que pasa, digamos, como te decía, en el 30, cuando él plantea una economía autónoma separada, es porque él dice, sí, yo sigo queriendo la integración, pero los blancos no, entonces hasta que los consigamos convencer de eso, tenemos que sobrevivir. Entonces por eso plantea la economía separada. Y él siempre planteó, digamos, el mundo anticolonial como un mundo de solidaridad generalizada, ¿no? Él no es comunista, siempre él simpatiza con la Unión Soviética, pero siempre es crítico
tanto de los métodos revolucionarios, él es un socialista fabiano en ese sentido, digamos, y es crítico, dice, los comunistas no entienden el problema de raza, aunque lo último que hace antes de irse de Estados Unidos a Ghana es mandar su ficha de afiliación al Partido Comunista de Estados Unidos, que yo creo que es un poco decirles, miren, ya me estoy podrido de que me acusen, ¿saben qué? Me voy de acá y acá, ¿saben qué? Si ustedes quieren que sea comunista acá, pero no se va a la Unión Soviética ni a China, se va a Ghana, porque él siempre, es decir, su idea es construir el panafricanismo. Entonces Du Bois es consciente de todas estas, y en su análisis de las posibilidades, es decir, ¿cuáles son las respuestas al racismo? Él dice, hay tres posibilidades. Están los que quieren asimilarse, los que toman esa cosa de, bueno, lo blanco, digamos, lo blanco es la civilización y queremos ser como ellos. Están los que quieren rebelarse o separarse completamente. O los que toman la postura de él, que es, bueno, tenemos que vivir en este mundo racializado, demandando derechos y afirmando la identidad y, digamos, construyendo solidaridades, ¿no? Es decir, entre, digamos, el exit y el loyalty, de algún modo sería lo que sería el voice, ¿no? Esa sería su posición. Entonces, él es consciente de todo eso, es decir, no dice que, bueno, que el mundo es blanco y negro y que el negro así, sino dice, dentro de lo que es la negritud hay muchas posibilidades hay muchas situaciones y hay muchas posibilidades de respuesta, es decir, y algunas de esas son parecidas a las que vos describís. Es decir, y él dice, bueno, dentro de eso, es decir, digamos, la posición de él es esta. Y una característica de él escribe varias autobiografías, es que él es constantemente autorreflexivo. Escribe y dice, bueno, yo pensaba esto y me equivoqué, y empecé a pensar esto y me equivoqué, y empecé a pensar esto. Es decir, él escribe una autobiografía a la edad de 90 años que se llama La perspectiva desde el comienzo de mi 10ª de años, algo así. Y también es toda una reflexión sobre su trayectoria y cómo, bueno, pensaba una cosa y no era, y pensaba otra y cambia y trata y qué sé yo. Entonces todo su pensamiento, digamos, es decir, se basa en su acción, y esa es la relación entre el activista y el pensador. Es decir, el pensamiento está dirigido está hecho para dirigir la acción, y la acción de algún modo responde sobre el pensamiento, y cuando no funciona, no funciona, hay que pensarlo de nuevo y otra vez vamos, y toda su vida es eso, ¿no? Es pensar y ver y tratar y fracasar y tratar otra vez, y bueno, y en ese sentido es una vida, es decir, muy, ¿cómo te diría? Súper interesante, ¿no? Porque es un constante cambiar y reflexionar y chocarse contra la pared y buscar otra manera y chocarse contra la pared y seguir adelante, ¿no? Muchas gracias, José. Y creo que ya no veo ninguna otra mano levantada, así que podemos ir agradeciéndote y cerrando contigo este año que ha sido muy interesante para nosotros. Es el primer año que retomamos nuevamente este seminario de sociología y esperamos realmente contar con todos ustedes, con su apoyo, con el apoyo de los colegas. Quería invitar a Manuel y a Robin a prender sus cámaras para despedirnos. Nuevamente, repito, esta es una iniciativa de la sección de sociología, en donde tenemos el pregrado de sociología, la maestría, el pregrado dirigido por Manuel, la maestría dirigida por Robin y el doctorado dirigido por mí. Y estamos muy contentos de que este año haya salido adelante a pesar de todas las dificultades con el COVID y que hemos tenido, pero creo que todas las sesiones han estado concurridas, han sido conversaciones interesantes, y ojalá, no sé, Manuel, si el próximo año alguna de las fechas ya podremos hacerlo presencialmente. Ojalá, no lo sé. Pero los invito a ustedes para cerrar también, Robin, Manuel, esta sesión. Si quieren, nada, solamente nada. Buenísimo, nos vemos el próximo año. Seguiremos, cruzaremos los dedos porque sea presencial, y muchas gracias, José, otra vez por participar un 15 de diciembre, que no es fácil. Eso, pero bueno, gracias. Y sí, José, bueno, muchas gracias por tu
por tu ponencia. Bueno, es muy interesante, fue muy interesante. Creo que nos pidieron tomar una foto, ¿no? Foto, sí, eso escuché, es cierto. Sí, ya. Sí, acá. Los que quieran y puedan prender su cámara, los invitamos para poder tomarnos esta foto final de despedida. No sé quién la va a tomar, Manuel, ¿la va a tomar Yulisa? Sí, ahí está Karen, seguramente. Gerardo, ¿qué tal? Samade también. Qué lindo verte, Juan. Mira qué internacional está. Juan está. Yo esperaba los comentarios de Juan, ¿eh? Muy bien. Bueno, yo puedo tomar. Miremos a la camarita. Digamos. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, y feliz Navidad, feliz fiestas a todos. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y por venir a escuchar un 15 de diciembre. Así que... Ojalá que podamos repetir esta invitación presencialmente en el futuro. Sí. Encantado. Hola. Bueno, adiós y felices fiestas. Muchas gracias, José. Qué bueno escucharte.